En este momento, como seguramente sabes, los agricultores en todo el mundo occidental están protestando contra las políticas verdes que sus respectivos gobiernos les están imponiendo. Políticas que los agricultores afirman están completamente atando sus manos para cultivar alimentos. Y aunque en Europa en este momento están recibiendo mucha atención, bueno, los agricultores aquí en Estados Unidos también están siendo afectados por políticas verdes que amenazan sus medios de vida. Antes de continuar, te aviso que el episodio completo está en Epoch TV. Pero lo que quizás sorprenda a mucha gente es que aunque en la superficie, todas estas parecen ser batallas muy diferentes, bueno, en realidad no lo son. Aunque en Alemania están luchando contra los subsidios al diésel, en los Países Bajos están luchando contra las expropiaciones forzadas, en Irlanda, los agricultores están luchando contra el sacrificio de ganado. Y aquí en los Estados Unidos, los agricultores están luchando contra esta interminable burocracia del Bureau of Land Management. Aunque los detalles en cada país son diferentes, cuando miras debajo de la superficie, realmente descubres que lo que está sucediendo es que las directivas a nivel internacional, de organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, realmente se están filtrando y convirtiendo en políticas concretas a nivel local en todos estos diferentes países. Y así, mientras filmábamos nuestro documental, Sin agricultores no hay comida, tuvimos la oportunidad de sentarnos y hablar con el señor Craig Rucker, el director ejecutivo de una organización fenomenal llamada CFACT, el Comité por un Mañana Constructivo. Y durante la entrevista, el señor Craig Rucker nos explicó con mucho detalle cómo lo que está sucediendo en todos los diferentes países, aunque nuevamente parezca dispar, es en realidad la manifestación concreta de una sola ideología que desciende desde la cima y luego se implementa a nivel local por estas diferentes ONG y organizaciones que están ideológicamente alineadas con la Agenda Verde. Una agenda, debo mencionar que el señor Craig Rucker dice que no se trata realmente del medio ambiente, sino más bien se trata todo de control. Ahora, en el documental real, solo usamos algunas partes de la entrevista, pero hoy, por primera vez, me gustaría presentarle la totalidad de mi entrevista con el señor Craig Rucker. Mire. Craig, ¿puedes por favor presentarte brevemente y presentar tu organización? Claro, mi nombre es Craig Rucker. Soy el presidente del Comité por un Mañana Constructivo, o CFACT. CFACT es una organización que ha estado presente desde 1985. Trabajamos en temas de medio ambiente y desarrollo. Tenemos una perspectiva de libre mercado y una que también aboga por la ciencia sólida, lo que nos hace un poco diferentes a algunas de las otras organizaciones ambientales que afirmaríamos tienen un punto de vista más de gobierno grande o liberal. Entonces, ¿qué te llevó en 1985 a iniciar esta organización? Inicié esta organización en 1985 con el propósito de tratar de llevar una voz razonable, supongo que podrías decir, a la causa ambiental. Yo mismo crecí en Buffalo, Nueva York, y crecí en una zona rural fuera de Buffalo, Nueva York, donde cortábamos leña para calentar nuestra casa, cazábamos y hacíamos cosas de ese tipo. Cuando fui a la universidad estaba en Albany, Nueva York. Conocí a muchos de mis amigos de la ciudad de Nueva York, que me criticaban por ser ambientalista debido a mis puntos de vista conservadores. Y estas son personas que realmente no sabían la diferencia entre un zarigüeya y un zorrillo, diciéndome, a alguien del campo, que nosotros no éramos, que mi familia no era gente que estuviera íntimamente familiarizada con el medio ambiente. Me pareció peculiar. También observamos que si miras alrededor del país en los distritos rojos alrededor del país, esas personas que viven cerca de la naturaleza también tienden a ser personas que votan por el Partido Republicano y tienen valores conservadores. Entonces, mi socio y yo, un socio comercial llamado David Rothbard, decidimos iniciar CFACT para llevar una voz de razón sobre estos temas, una que sería conservadora y orientada al libre mercado. Reunimos un consejo de científicos y académicos en 1985 y comenzamos CFACT. El tema principal del documental es cómo estas agendas globalistas como la ONU y el Foro Económico Mundial se traducen en políticas subterráneas concretas en diferentes países. Sri Lanka, Australia, los Países Bajos, Canadá y los Estados Unidos. Hablando de los Estados Unidos, ¿puedes trazar cómo las políticas globales se filtran realmente en políticas subterráneas implementadas en los estados?
Las políticas desarrolladas por las Naciones Unidas se filtraron hasta los Estados Unidos a través de ordenanzas y leyes implementadas por burócratas, típicamente a nivel subnacional. He estado involucrado en estos temas desde 1986. Realmente este fue un momento en el que el desarrollo sostenible comenzó a despegar cuando Gro Harlem Brundtland, la primera ministra de Noruega, introdujo el desarrollo sostenible unos años después. La ONU se reunió en Río en 1992 y realmente firmó un documento llamado Agenda 21. Este documento, que fue firmado por líderes de todo el mundo, se suponía que era un documento vinculante sobre los principios del desarrollo sostenible y cómo implementarlos a nivel local. También se creó una organización en ese momento llamada CICLE, el Consejo Internacional para Iniciativas Ambientales Locales. Su propósito era tratar de implementar estas leyes a nivel local. Surgieron por todo Estados Unidos con el propósito de hacer eso y trabajan con comisionados en pueblos y ciudades locales para tratar de implementar objetivos sostenibles en ellos, y han sido increíblemente efectivos en eso. Es así como realmente se incorporó en la ley en todo nuestro país. Estás diciendo que a nivel de la ONU está la Agenda 21, pero luego para implementar la Agenda 21 en las diferentes naciones, esta otra organización llamada CICLE, las personas que trabajan en ella, las personas que dirigen, ¿cómo están relacionadas con las personas en la ONU? ¿Son las mismas personas? ¿O simplemente comparten el ethos? ¿Cómo están relacionadas? No, en realidad a menudo tienen membresías superpuestas. Muchos de ellos son personas que trabajan. De hecho, sus conferencias a menudo ocurren al mismo tiempo. Por ejemplo, habrá una cumbre mundial sobre desarrollo sostenible en Río y al mismo tiempo está ocurriendo esa conferencia de CICLE en Belo Horizonte, Brasil. Tuve la oportunidad de asistir a esa, así que trabajan en conjunto, se aseguran de que los miembros de uno puedan asistir fácilmente a las otras reuniones y encontrarse en las otras reuniones. Pero debo advertir, no se trata solo de CCILE. Existe una vasta red de ONGs trabajando para convertir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en ley en la región local, en los municipios locales, distritos, estados, etc. ¿Tienes algún ejemplo específico de esto ocurriendo en los Estados Unidos, tal vez en un estado en particular, en una agencia en particular o una ley en particular? Absolutamente. Uno de los proyectos en los que trabajé muy de cerca con Tom Dewis en el Centro de Política estadounidense hace unos 10 años. Fue un esfuerzo por intentar establecer la ordenanza de la bahía de Chesapeake, utilizando las cuencas hidrográficas para restringir el desarrollo en el condado de Loudoun, Virginia. Si observas uno de los objetivos del desarrollo sostenible, creo que es el número 12, que trata sobre el uso sostenible de los recursos y la gestión del agua, o podría ser el número 6, que también se ocupa de la gestión del agua y los recursos. Además, sabemos que hay un vínculo. Una de las personas que pudimos seguir realmente recibió entrenamiento y luego participó en la controversia de la bahía de Chesapeake, siendo contratada por el condado de Loudoun para implementarlo. Afortunadamente, recibimos un aviso sobre esto y pudimos hacer un tema de ese individuo y también de todo el tema de cómo se pisotearían los derechos de propiedad privada, a tal punto de que ni siquiera se podría colocar un columpio en tu patio trasero sin aprobación. ¿Podías explicar de manera simple lo que estaba sucediendo allí para las personas que tal vez nunca hayan oído hablar de esta controversia? Esta controversia básicamente consistía en tratar de utilizar vías fluviales ribereñas, zanjas y cosas así, y poner servidumbres en sus lados. Esto es muy similar a otras iniciativas que se han realizado en todo el país. Tenemos algo llamado UDUS en los Estados Unidos, lo mismo para proteger arroyos y ríos, quieren tener estas servidumbres en el lado de ellos. Sin desarrollo, no puedes usar ganado, no puedes poner ninguna estructura permanente en ellos sin permiso gubernamental, y esos permisos gubernamentales para lograr el recuento de uno de los condados en Virginia, y hubiera sido una eliminación completa de cualquier desarrollo en esa región. Así que terminamos trabajando con algunos activistas de la propiedad para poder llamar la atención sobre el hecho de que era tan oneroso
que ni siquiera podías poner un columpio sin obtener un permiso del gobierno. Esto molestó a todas las personas allí, literalmente sofocó el desarrollo en toda la región, y terminaron sacando al supervisor del condado de Loudoun y poniendo a otros que no lo harían en esa ordenanza. Toda esa ordenanza se vino abajo en una derrota total. Pero ese sería un ejemplo de un tipo de política de desarrollo sostenible que verás originarse a un nivel más alto, pero la idea es que sea administrada por individuos locales para ser promulgada como ley en una comunidad. Estás diciendo que uno de los ejemplos de ICLEI y otras organizaciones implementando la agenda en los Estados Unidos es que utilizan las vías fluviales como nexos y luego bloquean el área circundante a las vías fluviales para que las personas no puedan desarrollarlas. ¿Es ese el caso? Es exactamente lo que hacen. Y de hecho, es lo que están tratando de hacer, es la Ley de Aguas de los Estados Unidos, que es algo que la administración actual está tratando de implementar en este momento, que básicamente tiene dos objetivos. Uno es tratar de proteger estos cuerpos de agua y las zonas húmedas que los rodean. La otra forma es en realidad determinar qué es un humedal. La ley original en el Clean Water Act decía que tenía que ser una vía fluvial navegable. La mayoría de la gente piensa en una vía fluvial navegable como algo que tal vez tiene un barco en ella, y puedes llevar un barco, pero así no es como se ha definido con el tiempo. Se ajustó hasta el punto de que literalmente una zanja podría ser una vía fluvial, incluso un charco de barro podría ser una vía fluvial, y los burócratas podrían usar eso básicamente para ahogar el desarrollo, detener la cría de ganado y la ganadería debido al hecho de que esta es una vía fluvial que merece protección. También implementan programas más ambiciosos para tomar enormes cantidades de tierra, como la iniciativa de 30 por 30 que está en discusión. Desde 1992, esta idea de la sostenibilidad comenzó a implementarse. ¿Puedes rastrearla muy simple desde 1992 hasta cómo llegamos a 2022? ¿Puedes dar algunos hitos? Para darte los hitos que ocurrieron antes, porque no fue como si surgiera de la nada, en 1987, esto fue algo que se originó primero con Paul Ehrlich en la década de los 60. Él escribió un libro titulado La bomba demográfica. En este libro, expresó la idea de que hay demasiada gente. En 1969, este libro se convirtió en un éxito de ventas. A partir de ahí, surgió un concepto llamado biología de la conservación, que empezó a tomar forma a finales de los 70 y principios de los 80. Uno de los movimientos de más rápido crecimiento en la comunidad científica fue la biología de la conservación. De esta idea surgió la noción de desarrollo sostenible, que fue acogida con entusiasmo en 1987 con la publicación de un libro llamado Nuestro futuro común. Este libro lanzó oficialmente el desarrollo sostenible. Luego, esta idea fue adoptada en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1990, y de allí surgió la Agenda 21. Con el tiempo, esta idea evolucionó hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio, alrededor del año 2000, el futuro que queremos, y también la Agenda 2030, que se lanzó poco después del 20º aniversario de la Cumbre de la Tierra de 1992. Esto se conoce como Río más 20 en 2012. Y todo esto se deriva de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que estamos discutiendo hoy. Supongo que la primera pregunta es tal: ¿ves para alguien que no entienda cómo todas estas diferentes agendas y planes se relacionan entre sí? ¿Puedes explicar cómo la Agenda 21 se relaciona con la Agenda 2030 y la Agenda 30 por 30 entre todas? Estos diferentes planes, la Agenda 21 y la Agenda 2030, están relacionados con el crecimiento de la misma agenda. Para llevarte de vuelta al principio, todo comenzó con Gro Brundtland, haciendo un comentario sobre el desarrollo sostenible en 1987 con un libro llamado Nuestro futuro común, lo que llevó a la cumbre de la ONU y a la codificación de la idea de desarrollo sostenible en un documento llamado Agenda 21, que fue firmado por los líderes mundiales de ese entonces, incluido George H. Bush. Con el tiempo, esto creció para convertirse en lo que se llamaron los Objetivos del Milenio, y más tarde se convirtió en la Agenda 2030 en el momento del segundo aniversario de la cumbre, alrededor de los años 2012 y 2013. Hoy en día, se refieren en gran medida a la Agenda
2030, pero son los mismos principios y la evolución de esos principios con el tiempo, así que la Agenda 21 simplemente creció hasta convertirse en la Agenda 2030. Regresando aquí en los Estados Unidos, tenemos la Agenda 30 por 30. ¿Puedes explicarle al público qué es eso? El 30 por 30, grab land o apropiación de tierras, es como nos gusta llamarlo. Esta es una idea de tomar un tercio de los Estados Unidos y básicamente convertirlo en un parque nacional. Esto ha sido durante mucho tiempo un objetivo del movimiento ecologista profundo que se remonta incluso a 1992, cuando hubo algo llamado el Tratado de Biodiversidad, que también pedía que se reservara un tercio del hábitat de la Tierra para la naturaleza. Todo esto forma parte de la creencia del ecologismo profundo, de que hay demasiado desarrollo y que la naturaleza se gestiona mejor si simplemente sacamos al hombre de la ecuación y la dejamos en su estado natural. Lo que estamos viendo ahora con el 30 por 30 es un esfuerzo por utilizar leyes y reglas existentes, ya sea que se trate de proteger una especie tal vez protegiendo otra, la regla sin caminos que prohíbe que se construyan caminos en áreas salvajes, todo diseñado para sacar al hombre de las áreas salvajes e incluso de las áreas pobladas y devolverlas a su estado salvaje, porque en su opinión, esto es lo que curará a la madre tierra de las huellas del ser humano. En los Estados Unidos, aproximadamente el 60% de la tierra está al menos en manos de ciudadanos privados. Es el caso que están buscando tomar parte de esa tierra y reclamarla para esta agenda del 30 por 30 y convertirla en un área salvaje. ¿O están buscando tomar la tierra que ya poseen y cambiarla? Diría que ese 60% que actualmente es de propiedad privada les gustaría ver mucho más gestionado públicamente. La manera en que los ecologistas y aquellos que trabajan en la administración Biden quieren intentar convertir esta tierra privada en tierra pública y luego convertirla en tierra salvaje es intentando hacer una serie de cosas diferentes. Una cosa que utilizan son las servidumbres de conservación. Lo que hacen es permitirte ser dueño de ella de forma privada, pero firmas un acuerdo con el Grupo Verde, quizás como la conservación de la naturaleza, y prometes no desarrollar tu tierra. No es solo una promesa que harías, es para los propietarios futuros de esa tierra que tampoco desarrollarían. En cierto sentido, aunque es de propiedad privada, el gobierno está obteniendo beneficios de ella porque básicamente permanece salvaje. En otros casos, lo que la gente está haciendo es vender su tierra privada a grupos como la conservación de la naturaleza, que a su vez, en algunos casos, venden al Estado. Entonces, sí, hay un esfuerzo para hacer eso. ¿La Agenda 30 por 30 es algo que está establecido en las leyes en Estados Unidos? ¿O es más bien una meta general que la gente USA como referencia al implementar diferentes políticas dentro de las subagencias? Yo consideraría la Agenda 2030 como una especie de plantilla o plan maestro. No hay una ley específica que diga que esta es la Agenda 2030 y la vamos a codificar en la ley. Lo que hacen es tomar los principios de la Agenda 2030, que son cosas como necesitamos detener el desarrollo, necesitamos tomar medidas para limitar las emisiones de carbono, necesitamos implementar políticas de despoblación, cultivar cosas de forma orgánica. Esos son los principios y dejan que sean los defensores quienes vayan a las áreas locales y estatales y encuentren leyes para hacer que esas cosas sucedan. Realmente son principios que guían al activista. Si quiere ver el episodio completo, puede encontrarlo en nuestra plataforma de Epoch TV. El link lo dejo en los comentarios y la descripción.